Tras casi 40 horas de silencio, el presidente candidato Daniel Noboa dio una entrevista a una radio desde Carondelet, en la cual denunció irregularidades en el proceso electoral. Las misiones de observadores de la OEA y de la Unión Europea desmienten al presidente Noboa sobre el fraude electoral y amenazas para que los electores voten por candidatos de la Revolución Ciudadana. 6.789 actas de las 4 papeletas tienen inconsistencias, lo que representa que 445.000 votos están en juego y la mayor parte de los inconvenientes ocurre en Guayas. El correísmo, que en años anteriores había ganado la mayoría de elecciones, en esta ocasión perdió en todas las circunscripciones del exterior, según datos del Consejo Electoral. El Programa Mundial de Alimentos seguirá recibiendo aportes de los Estados Unidos y mantendrá a los programas de nutrición en Ecuador que benefician a 1 millón de personas. Hay problemas en la notificación de boletas judiciales por falta de citadores y corrupción, según denuncian usuarios, lo que provoca demoras en los juicios y otros procesos. Guayaquil soportó 14 horas de lluvia continua que causó caída de árboles y calles inundadas. En Babahoyo las calles se anegaron y en Cuenca buscan a un hombre arrastrado por el río. 600 millones de dólares en pérdidas en instituciones públicas y privadas dejan los ataques cibernéticos en el país, según informe del Banco Mundial. Se dispara el precio de los huevos en Estados Unidos debido a un brote de gripe aviar que obligó a las autoridades a sacrificar a 40 millones de gallinas. William Pacho jugó y ganó en el PSG de Francia en el repechaje de la Champions League. Martes 11 de febrero, amigos, bienvenidos a una nueva jornada informativa en Televistazo Estelar. Persiste el ambiente electoral en el país con denuncias de inconsistencias, la pelea voto a voto y la confirmación del triunfo de varios aspirantes a una curul en la Asamblea Nacional. Ha sido escrutado casi el total de actas para binomio presidencial a escala nacional y es momento de presentarles los resultados con los que Daniel Noboa se mantiene en primer lugar, pero con muy poca diferencia de Luisa González. El candidato de ADN tiene el 44.19%, Luisa González 43.9%, Leonidas Isa 5.3% y Andrea González 2.7% con el 97.61% de actas escrutadas hasta el momento. Reitero, Daniel Noboa 44.19%, Luisa González 43.9%, Leonidas Isa 5.3% y Andrea González en cuarto lugar con el 2.7%, 97.6% escrutado hasta estos momentos. Información oficial por parte del Consejo Nacional Electoral. Y esta mañana el presidente de la República, Daniel Noboa, agradeció a quienes le dieron el voto el domingo, pero dice que hubo irregularidades en el proceso e incluso denunció amenazas a varios votantes. Patricio Díaz informa que el mandatario resaltó que hoy su movimiento es la principal fuerza política del país. El presidente Daniel Noboa hizo su primera aparición desde el pasado domingo, cuando se conocieron los resultados de los comicios. En una entrevista con Radio Centro de Guayaquil, hizo un balance positivo para él de esos resultados, porque dice su movimiento ADN se convirtió en la principal fuerza política del país. Sin embargo, aseguró que hubo irregularidades, que en su campaña identificaron cosas que no cuadraban, incluso con los datos recopilados por la OEA, y que en ciertas zonas los votantes fueron amenazados. Votantes recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los representa. Hay decenas y decenas de casos en el cual amenazaban a la gente porque vote por la Revolución Ciudadana. Tenemos la evidencia y eso ahí también hemos hecho impugnaciones, le hemos dado esta información a los observadores de la OEA, le hemos dado la información al CNE. Mirando hacia la segunda vuelta, el presidente se refirió a la votación de Leonidas Isa y a la posibilidad de captar sus votos. Él tiene, dijo, buena relación con los pueblos y nacionalidades y recalcó que ganó en las provincias con más presencia indígena. La gente lo que busca es el cambio y la gente busca es el futuro. Los jóvenes buscan ese futuro. Hay gente que los padres votaron por Isa, los hijos votaron por Daniel Noboa. Y no significa que nos vamos a enfocar
en la sierra. El mandatario no aclaró si pedirá licencia para campaña. Y sobre la vicepresidenta Verónica Abad se refirió a su llamado para dialogar. Y hace 5 meses buscó mi institución con un abogado de narcotraficantes, Osvaldo Trujillo, que está preso ahorita, con una acusación que lo puede meter preso por 10 años. Entonces, la verdad que no le creo mucho. Noboa respondió sobre la conformación de la Asamblea, donde ADN y el correísmo tendrán un número similar de legisladores y más del 80% del Parlamento entre ambos. No esquivó el escenario de conversar con Luisa González o Rafael Correa en busca de una agenda legislativa. En la Asamblea todos tienen que hablar con todos. Esa es la base del legislativo. En la segunda vuelta se enfocará en demostrar lo hecho en su gestión y en especial en lo que propone hacer. Por ejemplo, en empleo juvenil, el apoyo a madres solteras y la garantía de que no habrá cortes de energía en los próximos meses. Las misiones internacionales de observación electoral indicaron que no existen pruebas de irregularidades en este proceso electoral. Como lo indicó el presidente Daniel Noboa, instaron a presentar las denuncias ante los organismos competentes. Diego Puente con el informe. Los representantes de la Organización de Estados Americanos fueron los primeros en reaccionar ante las afirmaciones del presidente Noboa, quien denunció que el domingo en las elecciones hubo irregularidades. En sus redes dijeron que los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral coinciden con los datos obtenidos por el conteo rápido realizado por la misión. El presidente habló en una entrevista con Radio Centro de descuadre en los resultados electorales, que según sus cálculos le debían ser más favorables. Varias razones. Primero, han habido muchísimas irregularidades y seguíamos contando, seguíamos revisando en ciertas provincias que habían cosas que no cuadraban. Incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor. En esa entrevista dijo tener evidencias de amenazas de grupos narcoterroristas para que la gente vote por la Revolución Ciudadana y que esa información fue entregada a los observadores electorales de la OEA y del CNE. En su comunicado, la OEA dice que hasta el momento no ha identificado ni recibido indicios de irregularidades generalizadas que puedan alterar los resultados de la elección y pidió que cualquier denuncia sea presentada ante la autoridad electoral. El CNE dijo a Televistazo no haber recibido una denuncia oficial sobre este tipo de amenazas. La misión de observadores de la Unión Europea tampoco acogió la denuncia del presidente y lo señaló en una rueda de prensa este martes. Y si antes me refería a la desinformación, lamento profundamente el que a esta se haya unido una cierta narrativa de fraude en estas elecciones. Una narrativa que en un momento estuvo liderada por la candidata presidencial de Revolución Ciudadana y su partido, y que hoy mismo, esta mañana, vemos que también la está haciendo el propio Daniel Noboa, presidente. Yo puedo decir claramente que nosotros de la misión no hemos observado ningún elemento objetivo, reitero, ningún elemento objetivo que avale esta acusación o esta, al menos, narrativa. Hasta ahora, ni ADN ni el presidente se han pronunciado sobre las respuestas dadas por las misiones electorales. Y la candidata Luisa González respondió a las declaraciones de su contendón Daniel Noboa, quien aseguró que grupos narcoterroristas amenazan para votar por el correísmo. En la red social X expuso algunos puntos: que la cuñada del narcotraficante alias Fito fue candidata por el partido de gobierno. Rechazó que sus relaciones a los votantes del correísmo con delincuentes y narcotraficantes. Arremetió contra el Plan Fénix y aseguró que enero fue el mes más violento de la historia. El 65% de los empadronados para sufragar en el exterior no se presentó. Pese al alto ausentismo, Daniel Noboa lideró los votos sobre Luisa González. Y en anteriores elecciones el correísmo tenía gran respaldo en esas zonas. El CNE ha contabilizado el 93% de los votos del exterior. Daniel Noboa gana en las 3 circunscripciones con un promedio de 55% y Luisa González ocupa el segundo lugar con 34%. En anteriores elecciones el correísmo tenía respaldo en el extranjero, pero lo fue perdiendo. En 2021 Andrés Arauz ganó en Europa, Asia, Oceanía, Estados Unidos y Canadá. Guillermo Lasso triunfó solo en una circunscripción, Latinoamérica, el Caribe y África. Sin embargo, en 2023 Daniel Noboa ganó en Latinoamérica, el Caribe, África, Canadá y Estados Unidos, y el correísmo solo en Europa, Asia y Oceanía.
En estas elecciones, hasta el momento, el correísmo no gana en ninguna zona. Los ecuatorianos que votaron en los 39 países habilitados también eligieron asambleístas por el exterior. Según cifras oficiales, hasta el momento, el partido oficialista ADN obtiene 3 puestos y la alianza entre Revolución Ciudadana y Reto los otros 3 puestos en disputa. El Consejo Nacional Electoral informó que el 9 de febrero hubo alto nivel de ausentismo entre los ecuatorianos en el exterior. Según los datos oficiales, el 65% de los empadronados no acudieron a las urnas. En Estados Unidos, de los 127,000 electores, 95,000 no votaron, pese a que en 2023 la cifra de ausentes fue mayor, con 99,000 ecuatorianos. Al parecer, el miedo a las redadas de inmigrantes no afectó a la participación. El voto de los ecuatorianos en el extranjero no es obligatorio. Clima y llegan las lluvias. La lluvia que cayó desde la tarde del lunes en Guayaquil fue la más larga que ha soportado la ciudad en lo que va del año. Duró al menos 14 horas. Árboles caídos, calles inundadas y otros estragos vivieron los habitantes de diferentes sectores. Y según el INAMI, las lluvias continuarán durante la semana e incluso hay probabilidad de tormentas eléctricas, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Fueron 14 horas de lluvia las que soportó Guayaquil desde la tarde del lunes. Según el INAMI, fue la más larga en lo que va del año y causó estragos. La calle principal de Sauce 6 en el norte se convirtió en un río. Los moradores intentaban sacar sin éxito el agua con escobas. Los padres pusieron en sus hombros a sus hijos para llevarlos a las escuelas. El agua se metió en los locales y los carros intentaban avanzar sin quedarse atascados. En zapatillas y con la ropa del trabajo guardada en una mochila, Fernando Ruiz intentaba llegar a tiempo. Te encuentras una tapa ahí, olvídate que te vas para abajo. Yo trabajo más temprano, pero recién puedo salir de mi casa. Está inundada la casa. En el norte, la intensa lluvia inundó los sectores de Sauces, la vía perimetral y la Francisco de Orellana. Así lo captaron las cámaras del ECU 911. Las zanjas estaban llenas y este fue el panorama en la avenida Narcisa de Jesús. Mientras en el sur hubo 2 árboles caídos en el parqueadero del Mercado de las Esclusas y en el Cristo del Consuelo. Los habitantes de la cooperativa por un futuro mejor del Cantón Durán tampoco se escaparon de los estragos. Según informó Segurep, cayeron 100 litros de agua por metro cuadrado en Guayaquil. La cifra es significativa, ya que según datos del INAMI esto representa el 33% de lo que llueve normalmente en el puerto principal durante todo el mes. Además, la precipitación coincidió con periodos de marea alta. El municipio de Guayaquil afirmó que no hubo colapsos, deslizamientos ni vendavales por las lluvias. La frágil tregua en la Franja de Gaza está a punto de romperse. Israel amenazó a Hamás con retomar la guerra si no libera al grupo de rehenes que tenía previsto para el sábado. El ultimátum fue dado por el primer ministro Benjamín Netanyahu luego de que el grupo terrorista suspendió la liberación, acusando a las fuerzas israelíes de violar los acuerdos. La Franja de Gaza está al borde de una nueva ola de bombardeos, luego de una crisis desatada entre Hamás y el gobierno israelí en las últimas horas. El grupo terrorista reafirmó este martes que suspendió la liberación de rehenes prevista para este sábado, alegando que Israel violó el acuerdo atacando varios puntos de Gaza, hostigando a los desplazados y limitando el ingreso de ayuda humanitaria. Dice que solo retomarán las liberaciones si los soldados hebreos dejan de usar la violencia. Pero los israelíes no están dispuestos a cumplir su petición y el primer ministro Benjamín Netanyahu les respondió con un ultimátum. Si Hamás no devuelve a nuestros rehenes antes del mediodía del sábado, el alto el fuego terminará y las fuerzas de defensa de Israel volverán a la lucha intensa hasta que Hamás sea finalmente derrotado, dijo. La frágil tregua iniciada el pasado 19 de enero ha permitido la liberación de 21 secuestrados, pero faltan otros 70. El presidente estadounidense Donald Trump se sumó a las declaraciones con la siguiente amenaza. Si Hamás no libera a todos los rehenes el sábado, se desatará el infierno en Gaza. Trump además insiste en su plan de desalojar a los palestinos de su territorio. Se reunió con el rey de Jordania en la Casa Blanca para intentar convencerlo de recibirlos. Sin embargo, Abdullah II solo prometió apoyar a los niños que necesitan atención médica.
Una de las cosas que podemos hacer de inmediato es llevar a 2.000 niños que tienen cáncer o están muy enfermos a Jordania lo más rápido posible, dijo. Sobre la propuesta de Trump, el rey se mantuvo en su posición de esperar el pronunciamiento de los países árabes, que se reunirán en Egipto el 27 de este mes. En Estados Unidos hay escasez de huevos. Esa es la advertencia de los expertos que atribuyen el desabastecimiento severo y el aumento de precios a un brote grave de gripe aviar. Estefanía Arias precisa que el problema ha convertido a ese alimento en blanco de robos. Consumir huevos en Estados Unidos se ha convertido en un lujo, pues desde enero se reporta la escasez de este alimento, pero en realidad todo comenzó hace 2 años por la gripe aviar y su impacto en la industria avícola. Ya para el 2024, la situación se agravó con el sacrificio masivo de gallinas. Solo en el último año hemos tenido que sacrificar a más de 40 millones de aves. Y este año empezamos a sacrificar a otros 15 millones de aves porque es devastador. Esto ha provocado el incremento de su precio. Hay perchas vacías en supermercados y compras descontroladas. En diciembre del año pasado, una docena costaba $4. Hace 10 días, el precio llega a $15 o $20. Ahora mismo estoy en el Walmart. Mira esto, son 12 huevos, blancos sin jaulas. Esta es la marca más barata. La escasez también ha forzado a algunas tiendas a limitar el número de paquetes que un cliente puede comprar, como la cadena Costco. Esto ha causado hasta peleas entre clientes. En el caso de los restaurantes, como Waffle House, hacen un cargo adicional de 50 centavos por huevo. Es tanta la desesperación por conseguir este producto que en Seattle una cámara de seguridad captó el robo de 500 huevos de un restaurante. Y hace pocos días también se reportó otro atraco en Pensilvania. Se llevaron unos 100,000 huevos de un remolque. Pero el problema no queda ahí. La escasez de gallinas también impacta el suministro de carne de pollo, elevando sus precios y reduciendo la disponibilidad en el mercado. Este gremio asegura que repoblar podría tomar 9 meses, por lo que predice que el costo de ese alimento aumentará un 20% antes de fin de año. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas seguirá implementando sus proyectos y programas. La ONU anunció la reanudación de la compra de ayuda alimentaria a Estados Unidos mediante la USAID luego de las suspensiones temporales del presidente Trump. Carla Delgado informa que Ecuador recibe una contribución importante de ese programa. Estados Unidos seguirá contribuyendo con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Hace 3 semanas había anunciado que suspendía provisionalmente la compra de comida que venía haciendo la Agencia Estadounidense de Ayuda al Desarrollo, USAID, porque según la nueva administración Trump, representaba un despilfarro. El Programa Mundial de Alimentos realiza una contribución importante en Ecuador. Desde 2021 ha beneficiado a más de 1 millón de personas, con una inversión de $150 millones. El año pasado sumó un programa de alimentación escolar con el Ministerio de Educación que llega a 35,000 niños. Hemos invertido $250,000 para comprar cocinas, platos y tenedores, todo lo que sirve para cocinar. El ministerio pone $2.5 millones. El trabajo del PMA es comprar estos alimentos, preparar estos alimentos con la contribución voluntaria de los padres de familia y darle una comida sana y saludable todos los días, un almuerzo, llamámoslo así, es un almuerzo de todos los días. El programa está activo en 14 instituciones de 6 provincias, con énfasis en Cayambe, Pedro Moncayo, Manta, Santa Elena, Alausí. El proyecto incluye la participación de madres y padres de familia, desde la preparación de los alimentos de productores locales y prioriza el consumo de comida saludable de cada región. Sí, ahí atrás hay un trabajo de nutrición con nuestras nutricionistas. Tenemos 30 menús y los padres de familia con el personal de las escuelas pueden escoger estos menús. Tenemos una app en un teléfono donde los padres con los profesores piden la comida, eligen los menús y automáticamente le está dando las cantidades que hay que comprar por el número de niños que están atendiendo en la escuela.
Perrone asegura que la contribución de Estados Unidos está garantizada. Bueno, la relación es muy positiva, es una relación que dura desde ya más de 60 años. Saben que el Programa Mundial de Alimentos es muy eficiente, muy efectivo y que cada dólar que ellos invierten, el 91.5% llega a los beneficiarios. El restante son costos administrativos, de staff, de logística. Según él, el plan escolar se ampliará a otras zonas. La meta es llegar a 100.000 niños hasta 2027. En Ecuador, los ataques cibernéticos se concentran en las instituciones públicas y financieras. Sin embargo, no son los únicos sectores a los que diariamente se intenta vulnerar. Según el Banco Mundial, las pérdidas que generan estos incidentes en el país pueden alcanzar los 600 millones de dólares al año. La rápida digitalización pospandemia en América Latina superó la capacidad de la región para fortalecer su ciberseguridad. Según el Banco Mundial, América Latina se convirtió en el campo de batalla cibernético más crítico del mundo. Y Ecuador no es la excepción. Pero la inseguridad cibernética es un asunto que viene de antes. En la última década, los incidentes cibernéticos divulgados se dispararon con una tasa de crecimiento anual del 25% en la región. Y el puntaje promedio de ciberseguridad o protección es de 10.2 sobre 20. ¿Cómo está Ecuador en este escenario? Si se mide el número de incidentes cibernéticos divulgados por cada millón de habitantes, Ecuador está al mismo nivel de Brasil, Argentina, México, Uruguay y Venezuela. No tan complicados como Chile y Bolivia, pero sin duda menos seguros que Colombia y Perú. El Banco Mundial destaca en su estudio la filtración de datos de agencias públicas de casi toda la población ecuatoriana en 2019 y el incidente cibernético que impidió a los ecuatorianos en el extranjero sufragar en las elecciones de 2023. Pero no son los únicos casos. De hecho, la distribución de los ataques cibernéticos en Ecuador es la siguiente. Contra la administración pública, un 33%. Contra servicios financieros y de seguros, 33%. A empresas de información, 13%, a servicios educativos, 7%, y contra otros sectores, 13%. Además, se señala que el 80% de los ataques tienen una motivación económica, el restante 20%, una intención política. El impacto económico, el costo de los ciberataques puede alcanzar, según el Banco Mundial, entre el 0.2 y el 0.5% del Producto Interno Bruto, porcentajes que en Ecuador representarían entre 240 y 600 millones de dólares en afectaciones o pérdidas anuales. La Corte Constitucional, en sentencia unánime, reprochó la falta de prolijidad de la Asamblea Nacional en una reforma a la Ley de Salud Mental que afectó a las personas con autismo y trastornos mentales leves. Aceptó una acción de protección y dispuso corregir los errores. Jacqueline Rodas lo explica. La Corte Constitucional corrigió un grave error cometido por la Asamblea en la reforma a la Ley de Salud Mental, que entró en vigencia en enero del año pasado. Los legisladores cambiaron en el Código Civil la palabra demente por personas con trastornos mentales, provocando la interdicción jurídica de personas con autismo o con un trastorno mental leve que no limita la toma de decisiones sobre su vida. La interdicción jurídica implica la pérdida de la autonomía. El interdicto necesita a otro adulto como tutor para administrar sus bienes, hacer trámites en una notaría o en una institución pública. Pierde la patria potestad de sus hijos. No puede tomar decisiones laborales o sobre su salud. Ante la reforma, la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Autismo del Ecuador presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Asamblea y la Corte le dio la razón. La sentencia fue unánime y en ella la Corte Constitucional decidió reprochar la poca atención de la Asamblea Nacional del Ecuador, que generó consecuencias en las personas con trastornos mentales y vulneró sus derechos. Declaró inconstitucionales los artículos del Código Civil y de la Ley de Salud Mental impugnados, y así dejó fuera de la limitación jurídica a las personas con autismo o con un trastorno mental leve. Además, dispuso que se use en la ley los términos persona con demencia para referirse a quien sí tiene una afectación mental que limita su autonomía.
Sebastián Yunda es juzgado por asociación ilícita. La audiencia se instaló luego de 3 años tras varios diferimientos. Fabiola Santana actualiza cómo va el caso del hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda. El juicio por asociación ilícita contra Sebastián Yunda y su tío César Yunda arrancó. El hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, acudió a la audiencia en el Complejo Judicial Norte de Quito por su cuenta, pues él está libre gracias al pago de una caución de $20.000. La diligencia inició con la intervención de la fiscal Mónica Tirado, quien dijo al tribunal que probará que los Yunda se aprovecharon de las relaciones familiares y de amistad en el municipio de Quito para gestionar contratos relacionados a seguridad. De hecho, la empresa metropolitana de seguridad se presentó como acusador particular. La fiscalía anunció 116 testigos, entre ellos exprocesados sobreseídos en este caso, funcionarios de la UAFE, SRI, Contraloría y Policía Nacional. Sebastián Yunda anunció 28 testimonios, incluido el de su padre Jorge Yunda, y César Yunda anunció 3, incluido el suyo. En el primer día de audiencia, la Fiscalía interrogó a 8 testigos. El juicio se reinstalará este miércoles y se espera que concluya en 1 o 2 días. Luego el tribunal deliberará y fijará una nueva fecha para dar a conocer su resolución. Los Yunda fueron llamados a juicio en febrero de 2022. La audiencia se instaló luego de 3 años tras varios diferimientos. El procurador del Banco del Pacífico fue el primer testigo de la Fiscalía en la audiencia del caso Purga. El funcionario declaró que Pablo Muentes entregó comprobantes de pago falsos de un crédito con ese banco para luego obtener una millonaria indemnización. Más detalles con Jacqueline Rodas. El procurador general del Banco del Pacífico, José Eduardo Cheng, fue el primer testigo de la Fiscalía en el juicio del caso Purga. El fiscal Wilson Toainga lo llamó para que declare en contra del exasambleísta Pablo Muentes, que según la acusación controlaba la Corte de Guayas, manipuló el sorteo de jueces y logró fallos a su favor para que el Banco del Pacífico le indemnice con $4 millones. El abogado de Muentes esperaba interrogar a Cheng para que confirme que supuestamente el banco negoció con la defensa de Mayra Salazar para que involucre a su cliente y mienta en su testimonio. Esto es un invento de Mayra Salazar. ¿Y el invento de dónde viene? De los abogados del Banco del Pacífico que resultaron entrar a la cárcel y le dan 2 casos que ella no tenía por qué conocer. Señor Cheng, pues y él va a tener que dar las explicaciones. Pero Cheng no llegó a decir lo que el abogado esperaba. Sí confirmó que los 4 millones aún no han sido cancelados a Pablo Muentes, aunque los bienes del banco ya están embargados para pagarle. El funcionario explicó cómo Muentes y su esposa, en lugar de pagar una antigua deuda con el Banco del Pacífico, emprendieron acciones legales alterando documentos. Esos comprobantes de pago que presentó el señor Pablo Muentes al banco, fechados de 1999, supuestamente para cancelar la deuda, son falsos. Son falsos porque esa cuenta no existía en 1999. Recién la crea la Superintendencia de Bancos en el año 2002. José Eduardo Cheng, además de testigo, es acusador particular en el caso Purga, en nombre del Banco del Pacífico, entidad que aspira a obtener una reparación al final del juicio. Los siguientes testigos de la Fiscalía son un perito informático y un perito forense. 2 vuelos con 190 venezolanos deportados desde Estados Unidos llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Es el primer vuelo que el régimen de Maduro acepta tras la ruptura de relaciones entre ambos países. Maduro también pide a Estados Unidos que levante las sanciones contra sus funcionarios y entidades. 2 aeronaves de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, con 190 deportados, volaron desde Fort Bliss, Texas, hasta el aeropuerto Simón Bolívar, en Maiquetía. Según las autoridades de Estados Unidos, en este grupo había miembros del Tren de Aragua. Llevaban esposas que les quitaron antes de bajar del avión, y en la pista los esperaba un corredor con policías, militares y autoridades de gobierno. El retorno de este grupo de venezolanos fue acordado el 31 de enero en una reunión entre Maduro y Richard Grenell, enviado especial del presidente Donald Trump. Una novedad porque Maduro se negaba a aceptar ciudadanos deportados desde la ruptura de relaciones entre los 2 países, ocurrida en 2019, durante el primer mandato de Trump. Tras la recepción de los repatriados, Nicolás Maduro envió un mensaje al gobierno de Estados Unidos. Levanten todas las sanciones y nosotros en Venezuela garantizamos absolutamente, como siempre fue, que ni un migrante
saldrá otra vez en nuestro país y que todos los que quedan afuera regresarán a trabajar, a construir y a hacer próspera Venezuela. Pero la grave crisis migratoria que Venezuela enfrentó tiene detrás mucho más que las sanciones de Estados Unidos. Según cifras de ACNUR, más de 7 millones de venezolanos abandonaron su país en la última década, huyendo de la crisis y buscando una vida mejor. El 85% está en América Latina y el Caribe, pero muchos también se dirigieron a Estados Unidos. Durante el gobierno de Joe Biden, inicialmente hubo intentos de acercamiento con Maduro, pero en 2024 se impuso sanciones a 21 funcionarios venezolanos por el fraude cometido en las elecciones presidenciales del 28 de julio contra el líder de la oposición, Edmundo González. Y en Argentina, un incendio se desató en un edificio residencial de 30 pisos en Puerto Madero, Buenos Aires. Las llamas iniciaron en el piso 11, pero rápidamente se extendieron hasta el 19. 100 personas fueron evacuadas de la estructura y 30 de ellas fueron atendidas por inhalación de humo. No se reportaron fallecidos. Según las primeras investigaciones, el fuego inició por una falla en el sistema de aire acondicionado. Y fuertes lluvias provocaron inundaciones en el estado brasileño de Sao Paulo. La zona más afectada fue el municipio de Guarulhos, donde calles quedaron anegadas. Decenas de conductores quedaron atrapados por el agua, así como los pasajeros de algunos autobuses. La inundación también alcanzó un concesionario donde decenas de vehículos nuevos quedaron semisumergidos. Aunque el temporal ha dejado severos daños, por ahora no se reportan víctimas. Y finaliza hoy en Francia la cumbre internacional de 2 días sobre inteligencia artificial en París, que ha reunido a cerca de 100 países y más de 1000 asistentes entre gobernantes, responsables de organizaciones internacionales, científicos y académicos, ejecutivos de grandes tecnológicas como Google, OpenAI y DeepSeek. Presidida por el mandatario francés Emmanuel Macron y el primer ministro indio Narendra Modi, la cita tiene previsto anunciar un mecanismo internacional para asegurar que los estándares de la inteligencia artificial sean uniformes a escala global para tratar de asegurar que esta tecnología sirva a la sociedad. Tuétano, una obra teatral que usa lenguajes escénicos como la narración, la música y los títeres de sombras, se estrenará en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay. Como parte de la agenda cultural, Estefanía Arias nos cuenta además sobre un cortometraje ecuatoriano que se proyectará en el Museo de la Ciudad en Quito. Veamos. Él, completamente ebrio. Este cuerpo femenino narra sus historias en un encuentro íntimo, permitiéndose la risa, la rabia, los miedos y las lágrimas, en un juego de reflejos donde no se sabe bien qué es lo real y qué lo reflejado. Y al borde de las lágrimas. Tuétano, cuadros de la obra homónima de la escritora Ángela Arboleda. Se presentará en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay en Cuenca, un monólogo interpretado por la actriz Michelle Astudillo. La función será este miércoles 12 a las 20 horas. Traigo en mí la memoria. Un cortometraje sobre las experiencias de campesinos que recibieron una renta para sus proyectos regenerativos con la naturaleza y sus comunidades. Senderos regenerativos e intercambio de semillas se proyectará en el Museo de la Ciudad en Quito, dirigido por David Lazo. La función gratuita será el domingo 16 a las 10:30 de la mañana. Pero esta vez estoy furiosa contigo. Una adaptación teatral de un bestseller internacional, El Amica Geniale, la amiga estupenda, se estrenará en el Teatro Victoria en Quito. La obra narra la historia de Elena y Lila, 2 amigas que crecen en un barrio de Nápoli en 1950, en medio de una relación de amistad y rivalidad. Dirigida por Juan Pablo Acosta, las funciones serán el viernes 14 a las 19:30 y domingo 16 a la 1:04 de la tarde. El bloque de seguridad capturó a uno de los integrantes más peligrosos del grupo armado Los Lobos. Hoy la policía y las Fuerzas Armadas ejecutaron otra intervención en el cantón Durán, uno de los más violentos del país. Paul Romero con el informe.
El bloque de seguridad capturó a Cristian Barreiro Rosero, alias Negro Barrey, uno de los integrantes más peligrosos del grupo armado organizado Los Lobos, según las Fuerzas Armadas y la policía. Su detención se realizó en una camaronera en la isla Puná, en Guayas, que funcionaba como centro de acopio de armas. Alias Barrey tenía orden de detención por delincuencia organizada y constaba en la lista de los más buscados como objetivo de alto valor. Su captura se logró tras una llamada al 131 Plan de Recompensas. La fuerza pública informó que decomisó armas de largo y corto alcance, chalecos balísticos, cascos, municiones, radios de comunicación, alimentadoras, entre otras evidencias. El presidente Daniel Noboa, sin dar detalles, dijo en una entrevista radial que ese objetivo de alto valor de los Lobos mantiene directa relación con miembros de la Revolución Ciudadana. Este martes, las unidades tácticas de la Policía y de las Fuerzas Armadas realizaron una nueva operación antidelincuencial en el Cantón Durán para detener a integrantes de grupos armados organizados que generan violencia. Los agentes allanaron decenas de viviendas y decomisaron armas, municiones, droga. Es la tercera intervención del bloque de seguridad en 2025 en este cantón, uno de los más violentos del país por la disputa de territorio entre grupos armados. Un agente antinarcóticos de la policía fue procesado por concusión. La fiscalía investiga un inédito caso de un policía que pidió a un detenido por narcotráfico $3,000 para evitar su detención y que le formulen cargos en la unidad de flagrancia. Según la fiscalía, el uniformado dio vueltas al implicado en un patrullero hasta que deposite el dinero en una cuenta bancaria de un familiar. El delito de concusión es sancionado con prisión de 3 a 5 años. La audiencia de apelación del habeas corpus en el caso de los menores de las Malvinas se realizó esta mañana en la Corte Provincial de Justicia en Guayaquil. El recurso busca revertir la sentencia dictada en diciembre del año pasado. Más detalles en el siguiente reportaje. La audiencia se realizó esta mañana en la Corte de Justicia de Guayas. La Sala Penal tramita el recurso con el cual los Ministerios de Defensa, del Interior y Fuerzas Armadas buscan revertir la sentencia en la que la jueza Tania Loor declaró la desaparición forzada de los 4 menores de las Malvinas, dictada en diciembre de 2024. Por vía telemática comparecieron representantes del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Fuerzas Armadas. Entre los argumentos que presentó la defensa de los militares, aseguraron que la sentencia carece de motivación y que la jueza Loor no era competente para conocer el habeas corpus. En la diligencia también participaron representantes de la Defensoría del Pueblo y el abogado Fernando Bastías de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quien aseguró que si ahora se admite esta apelación, habría un perjuicio. Porque las medidas de reparación integral ordenan atención psicológica, pero también ordenan que esto nunca vuelva a ocurrir, es decir, un proceso de capacitación a Fuerzas Armadas. La audiencia terminó antes de las 11 de la mañana, aunque los jueces no tienen un plazo máximo para pronunciarse, trascendió que lo harán en el transcurso de este mes. Y la comisión parlamentaria que investigó la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas aprobó el informe para análisis del Pleno. Entre las conclusiones consta, por ejemplo, que este caso que conmocionó al país no es un hecho aislado de violación de derechos humanos en el que están involucrados los militares. La comisión recomienda el juicio político al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Paul Romero sigue este caso. Una de las 5 conclusiones de la Comisión de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes de la Asamblea es inquietante. La desaparición de los 4 menores de edad de las Malvinas el 8 de diciembre de 2024, después de un operativo militar, no es un caso aislado de violación de derechos humanos, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en los que están involucrados los militares. En el informe de 102 páginas, aprobado con 7 votos a favor y 1 abstención, constan las versiones de la cúpula de las Fuerzas Armadas, de la policía, representantes de las organizaciones de derechos humanos, de los familiares de Ismael y Josué Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, asesinados en las Malvinas. Según los legisladores, durante el año de conflicto armado interno, las Fuerzas Armadas han realizado detenciones arbitrarias y en el informe denuncian a sus mandos de falta de transparencia por no haber entregado toda la información solicitada por la comisión. Los acusan de desconocimiento de la doctrina de protección integral de niños y adolescentes garantizada en los convenios internacionales, la Constitución y la ley. Los asambleístas señalan falencias en la apertura de la investigación penal, pues se abrió la instrucción fiscal por el delito de secuestro y no por desaparición forzada.
Por último, determinan el incumplimiento de funciones del ministro de Defensa Giancarlo Lofredo por no garantizar el respeto a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas e interferir en la independencia judicial cuando en cadena nacional amenazó a la jueza que procesó a los militares por desaparición forzada. La comisión pide al Pleno dar trámite al enjuiciamiento político del ministro Lofredo, que podría terminar en su censura y destitución. Las Fuerzas Armadas... Clima y llegan las lluvias. Las lluvias también han causado estragos en otras zonas de la costa, sierra y Amazonía. En Babahoyo, por ejemplo, convirtieron las calles del sector Cristo del Consuelo en ríos, mientras en Cuenca se realiza la búsqueda de un hombre que fue arrastrado por el río Yanuncay. Las lluvias dejan su huella en Esmeraldas. El desbordamiento del río Piedra arrastró 2 viviendas y derribó 2 postes de energía eléctrica en la parroquia Quingue del cantón Muisne, dejando solo escombros a su paso. La fuerza del agua erosionó la base de la ladera hasta que las estructuras colapsaron. Techos, muebles y restos de las construcciones quedaron flotando en el agua turbia. El caudal sigue avanzando y debilitando el terreno, poniendo en riesgo otras 2 viviendas cercanas. Fueron 10 horas de lluvia continua en Muisne que también provocaron el desbordamiento del río Bunche, inundando la zona de Matambal en la parroquia El Cabo de San Francisco. Por ahora, el agua no ha ingresado a las casas ya que están construidas sobre bases elevadas. En Pichincha, en solo 30 minutos, un intenso aguacero acompañado de granizo inundó viviendas y sembríos en el sector Coyaquí, en Tumbaco, al nororiente de Quito. El agua se acumuló en la parte alta y luego descendió con fuerza, arrasando con 5 cerramientos y zonas de cultivos a lo largo de 1 kilómetro. Jaulas con animales de corral también fueron arrastradas por la corriente. Hay 15 familias afectadas. Las lluvias dejan su huella en Zamora Chinchipe. En el cantón Centinela del Cóndor se declaró la emergencia tras el desbordamiento de varias quebradas. Hasta el momento, al menos 50 viviendas han resultado afectadas. Y en Nangarixa, el río del mismo nombre inundó 15 casas en Guaycimi y Las Brisas. Los afectados tuvieron que sacar sus enseres para no perderlos. Según la Secretaría de Riesgos, el agua también alcanzó 10 galpones de pollos y una fábrica de balanceado. Se estima que 45,000 pollos y 15 vacas murieron. En la provincia de Los Ríos, anoche una intensa lluvia de 1 hora dejó calles anegadas en el sector Cristo del Consuelo, al noreste de Babahoyo. En la zona de Juan Agnoleto, donde está el hospital del IES, el nivel del agua alcanzó medio metro. Algunos pacientes que salían del lugar tuvieron que avanzar con cautela a pie o en motocicletas, sorteando la inundación. El taponamiento de las alcantarillas por acumulación de basura impidió el drenaje del agua. 3 cuadrillas de limpieza del municipio trabajaron en la remoción de desechos y esta mañana el nivel descendió. En Cuenca, 2 brigadas del Cuerpo de Bomberos buscan a Darío Hidalgo Tapia, de 43 años, quien fue arrastrado por la fuerte corriente del río Yanuncay el pasado domingo, mientras intentaba recuperar un balón del agua. 12 brigadistas, junto a familiares de la víctima, recorrieron minuciosamente las riberas a lo largo de al menos 4 kilómetros, desde el sector del puente Monay al norte de la ciudad. Debido a las intensas lluvias, el Cuerpo de Bomberos alerta sobre el peligro de ingresar a los ríos, ya que el aumento del caudal hace que las corrientes sean más fuertes e impredecibles. Y el Instituto Nacional de Meteorología, el INAMI, informó que las lluvias intensas van a continuar hasta el lunes 17 de febrero en el litoral y 5 provincias de la sierra. Además, el INOCAR advirtió que desde mañana habrá aguaje en la costa, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones.
Febrero y marzo, según el INAMI, suelen ser los meses más lluviosos de la época invernal en el país. La entidad informó que Ecuador seguirá soportando lluvias hasta el lunes 17 de febrero y los eventos más intensos ocurrirán en la región litoral y 5 provincias de la sierra, es decir, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro en la costa, y Pichincha, Carchi, Bolívar, Azuay y Loja en la sierra. En la Amazonía y Galápagos también lloverá, pero con menor intensidad. Es muy probable que en algunos días, sobre todo cuando tengamos mucho calentamiento en horas de la mañana, esto quiere decir cuando tengamos presencia de sol, el panorama sería bastante favorable para que en horas de la tarde y noche tengamos la presencia de tormentas eléctricas. Las precipitaciones aumentan la probabilidad de crecidas y desbordamientos de ríos. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, hay 15 afluentes en Esmeraldas y Guayas con esa tendencia. El INAMI aseguró que luego del lunes 17 de febrero es probable que se mantenga la misma intensidad de las lluvias. No se descarta nuevamente que volvamos a tener estos episodios bastante fuertes, sobre todo en las provincias de Manabí, Santo Domingo, Los Ríos y así como también en la provincia del Guayas. Mientras el INOCAR informó que desde este miércoles 12 hasta el sábado 15 de febrero habrá guaje en la costa ecuatoriana y el mar estará agitado. Esto puede provocar mayor arrastre de sedimento, por lo que se recomienda tomar precauciones al realizar actividades en el mar. Las delegaciones provinciales electorales debían abrir todavía 7.000 actas para corroborar los resultados electorales. La mitad son de Guayas. Tienen 10 días para entregar los resultados completos, como lo informa Francisco Garcés. Hasta las 5 de la tarde de este martes eran 6.789 actas con inconsistencias en todo el país. Son de la elección presidencial y también de asambleístas nacionales y provinciales y parlamentarios andinos. En la elección presidencial faltan por verificar 898 actas. Para asambleístas nacionales son 1.873. De la elección de asambleístas provinciales, 2.009. Y de la de parlamentarios andinos, el mismo número. Estas actas agrupan 445.000 votos en todo el país. 4 provincias concentran la mayoría de actas con problemas. Guayas tiene 3.464 de ellas, Manabí 1.002. Esmeralda 735 y Pichincha 517. 12 provincias ya solventaron las inconsistencias y son las que concluyeron los escrutinios y remitieron los resultados oficiales al Consejo Nacional Electoral. Según el Código de la Democracia, son 3 las causales por las que un acta puede considerarse inconsistente. Si no tiene las firmas del presidente o secretario de la Junta, si los resultados numéricos no coinciden o si los delegados de las organizaciones políticas muestran copias de las actas con resultados diferentes a las del paquete electoral. La misma norma determina cómo superar las inconsistencias. Las delegaciones electorales de cada provincia se instalaron en sesiones de escrutinio. Ahí se abren los paquetes electorales y se extraen las demás copias de las actas. Si aún así se mantienen las inconsistencias, se recuentan los votos antes de oficializar los resultados. Cada delegación provincial tiene 10 días desde que iniciaron los escrutinios para concluir ese trabajo. Ese plazo está corriendo para 12 provincias y las 3 circunscripciones del exterior. Y los primeros 36 legisladores electos se confirman luego de que el escrutinio concluyó en 11 provincias. Se mantiene la división entre Acción Democrática Nacional, ADN, y la Revolución Ciudadana. Patricio Díaz tiene el detalle de quiénes están entre los cabezas de lista y los reelectos. 11 provincias concluyeron el escrutinio y ya es posible ver quiénes serán sus representantes en la Asamblea Nacional. El resultado confirma a 36 asambleístas. La mayoría se reparten entre ADN y la Revolución Ciudadana. En Cañar fue reelecta Fabiola San Martín, ex asambleísta de Pachacutic, hoy de ADN. Blasco Luna del Correísmo también regresa. Y Manuel Choro Ducci llega a la asamblea por Pachacutic. En Carchi gana ADN con Lucía Pozo. Se reeligió José Vallejo por la Revolución Ciudadana y el exalcalde de Tulcán, Cristian Benavides, va a la asamblea por una alianza. En Chimborazo llegan a la asamblea 2 legisladores de ADN, entre ellos la exsecretaria jurídica de la presidencia Michelle Mancheno. Y se reeligen Patricia Núñez del Correísmo y Carmen Tiupul de Pachacutic.
ADN consigue 2 legisladores en Cotopaxi y Ana Herrera fue reelegida por la Revolución Ciudadana. El cuarto cupo lo obtuvo Pachacutic. Galápagos ratifica la división entre ADN y el correísmo. Allí, el oficialista Milton Aguas fue reelegido. En Imbabura, la Revolución Ciudadana alcanza 2 curules. Pamela Aguirre vuelve por ese movimiento. ADN obtiene un legislador y el exprefecto de Imbabura, Pablo Jurado, llega por Construye. La actual presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz del correísmo, y Yadira Vallas de ADN fueron reelegidas por Santo Domingo. Ambas organizaciones políticas obtuvieron 2 representantes cada una en esa provincia. Al igual que en Loja, donde se reelige Jorge Guevara de ADN, y en Zamora Chinchipe, donde Héctor Valladares de la Revolución Ciudadana regresa al legislativo. Napo es la única provincia donde el correísmo no obtuvo representante. Pachacutic tiene a Edmundo Cerda y ADN a Ana Belén Tapia. Santa Elena religió al actual vicepresidente de la Asamblea, el socialcristiano Otto Vera, y completa sus 4 legisladores con 1 de ADN y 2 correístas. Entre ellos, Arisdeli Parrales, reelegida en esa provincia. El escrutinio en 13 provincias y las circunscripciones del exterior todavía no llega al 100%, por lo que no se puede confirmar a sus representantes. En Guayas, esta tarde recién empezó el recuento de votos de 3.600 actas con inconsistencias de las 4 dignidades. El retraso del proceso se da porque los kits electorales no llegaron ordenados a la delegación provincial electoral de esa provincia. Diego Cuenca con el informe. En la delegación electoral del Guayas, el recuento de votos no empezaba desde la noche del domingo, porque las actas no llegaron ordenadas de manera correcta. Algunos miembros de mesa las metieron dentro de las urnas y tuvieron que buscarlas entre las papeletas, y eso retrasó el proceso, según el presidente de la Junta Provincial Electoral. Ya estamos en las últimas 20 kits electorales. Luego de eso procederemos a la revisión de aquellas actas que han sido reportadas con inconsistencias. 3.600 aproximadamente son esas actas. Corresponden a las 4 dignidades que se eligen. Vamos a empezar revisando con las de presidente y vicepresidente. Este martes hubo 200 personas sentadas en 100 mesas que se instalaron para el recuento de votos. Era mediodía y seguían esperando la orden para empezar, pero tuvieron que revisar otras 226 actas que no estaban firmadas por los coordinadores de mesa de los recintos. En las escalinatas de ese auditorio del CNE hay delegados de 2 organizaciones políticas inspeccionando el proceso. Representantes del movimiento Revolución Ciudadana expresaron sus quejas. El día de ayer nos dijeron que desde la 1 de la tarde iba a empezar el reconteo de votos y no fue así. Por parte del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional, ADN, estaba el candidato a asambleísta Andrés Gushmer. Algunas denuncias que, repito, son denuncias que llegan particularmente desde juntas receptoras del voto, pero que, como te decía hace un momento, lo que tenemos que hacer, porque creo que eso es lo responsable, es en poder cruzar la información con las actas recibidas. Finalmente, el recuento de votos recién empezó a las 3:30 de la tarde y hasta el cierre de este informe continuaba. Por ahora, el 90% de las actas están validadas. No hay rezagadas y a pesar de los retrasos, la Junta Provincial Electoral asegura que emitirá un pronunciamiento sobre los resultados finales de Guayas antes de los 10 días que tienen como plazo máximo. Y mientras tanto, en Quito avanza el recuento de votos de las actas con inconsistencias también. Aún hay decenas de cajas llenas de votos por procesar, pese a que el avance ya supera el 96%. A continuación, los detalles de cómo sigue la jornada en el Centro de Procesamiento Electoral. 50 horas después del cierre de las urnas, el recuento de votos continúa en el Centro de Procesamiento Electoral de Pichincha, en el Parque Bicentenario. Cuando un miembro de mesa tiene una duda, levanta la mano y un coordinador lo asiste para que el acta pase a revisión de los vocales, que son quienes las validan. Luego van al centro de digitalización. Sus datos se suben en el sistema del CNE y finalmente se almacenan en archivo. El avance de actas válidas es del 98% y en la bodega electoral quedan unas 100 cajas por procesar de las 4 papeletas. En el interior del recinto, 260 personas en 130 mesas recuentan los votos de las actas inválidas, y lo son por 3 causas principalmente. Hay errores numéricos cuando no coincide el número de votos con la cantidad de personas que votaron.
Los miembros de la Junta no firmaron el acta o las actas tienen tachones, están rotas, mal marcadas o con números borrosos. Estas anomalías pueden ser sujetos de reclamo por parte de los veedores políticos. En este centro lo ha hecho el partido oficialista ADN. La reclamación puede que ya se esté subsanando en este momento por parte del equipo de escrutinio. Los miembros de las mesas reanudaron su trabajo hoy a las 9, tras haber trabajado hasta la madrugada. Calculan que terminen hoy en la noche, aunque el Código de la Democracia establece un plazo de 10 días para completar el escrutinio. Todo este trabajo se hace con la vigilancia de los observadores internacionales, nacionales y políticos que continúan llegando para acreditarse durante la jornada, algunos inconformes con la organización. Tenemos problemas al momento de la acreditación, digamos, no hay la agilidad suficiente. Alrededor del recinto, el resguardo policial y militar se mantiene hasta completar el 100% del recuento. Ecuador empeoró su calificación en el índice de percepción de corrupción realizado por la organización Transparencia Internacional. El país obtuvo una puntuación de 32 sobre 100. En el año 2023 fue de 34 sobre 100 y en el 2022 de 36. De esta forma se ubica en la posición 121 de un total de 180 países que fueron analizados. De hecho, es la más baja desde el año 2012. En América Latina, según este informe, Ecuador solo es menos corrupto que Venezuela, Paraguay, Bolivia y también Perú. Ahora, abogados en libre ejercicio señalan que existen entre 8 y 12 meses de retraso en la entrega de boletas judiciales. En Ecuador hay un déficit de citadores, lo que retrasa esos procesos, como lo informa Diego Puente. La imposición de una pensión alimenticia para su hijo, la obligación de pagar una deuda, la demanda de un trabajador a su empresa dependen, en gran medida, de la entrega de citaciones judiciales. Pero este servicio presenta problemas en el país. Según el Consejo de la Judicatura, hay déficit de citadores y según abogados particulares, hay corrupción y retrasos en la entrega de boletas. Si es que yo no llevo a realizar una citación dentro del plazo antes de que opere la prescripción, ¿sí?, podría perder el litigio. En 4 estudios jurídicos indican que las demoras han empeorado el último año. Entre el 50 y 60% de los procesos que patrocinan tienen retrasos porque no hay citadores o las diligencias fracasaron. En algunos procesos la tardanza en notificar es entre 6 meses y 1 año, pero en el Consejo de la Judicatura indican que el promedio de entrega es de 19 días. Según esa institución, en el país hay 151 citadores, pero el déficit es de 137. Para cubrirlo, se han llenado los puestos con ayudantes judiciales, gestores de archivo, secretarios y técnicos de ventanilla. A escala nacional, se realizan diariamente un promedio de 1.765 citaciones, cerca de 35.300 mensuales. Muchas terminan como no realizadas porque la dirección del demandado es incorrecta o se niega a recibirla mediante engaños, amenazas e incluso intimidaciones. También hay denuncias de corrupción. En redes sociales circula esta conversación de afiliados del Colegio de Abogados de Pichincha, en la que uno de sus miembros ofrece un contacto privado para gestionar con rapidez las notificaciones y tiene el apoyo de sus colegas. Otros denunciaron este comportamiento. También hay señalamientos por la entrega de dinero y de licores a los notificadores para agilitar las boletas. En esta segunda entrega sobre el moco, Televistazo revela que Agrocalidad creó un comité técnico en las 3 provincias más afectadas por la plaga que destruye cultivos de banano. Un brote que ocurre ante la falta de medidas de bioseguridad, según esa agencia de regulación. Diego Cuenca con un nuevo informe. Para frenar la propagación del moco que marchita las plantas de banano y plátano, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad creó un comité integrado por funcionarios de esa entidad, exportadores, productores, prefecturas, municipios, incluso delegados de universidades. Ellos acordaron armar un plan de comunicación para impulsar una cultura de bioseguridad en las fincas y empezar investigaciones científicas para optimizar los protocolos para erradicar los brotes. A pesar de que Agrocalidad ha tomado una iniciativa en capacitar a través de escuelas de campo a los productores, vemos que el nivel de implementación de la bioseguridad todavía sigue siendo bajo. Y esto nos preocupa bastante porque las medidas que nosotros tomamos después de los barridos es focalizar nuestro monitoreo en los puntos donde hemos encontrado la plaga. Ese diagnóstico se determinó al encuestar a 9.097 fincas
de las cuales solo 1.240 usaban amonio cuaternario como medida preventiva contra el moco. Por eso el comité se reúne una vez al mes en las 3 provincias afectadas para monitorear el brote, cuyo epicentro es en Los Ríos, donde hay 2.635 hectáreas afectadas. En Guayas hay 1 hectárea infectada, que está en Tenguel, parroquia de Guayaquil, y en El Oro, 4 hectáreas afectadas, en los cantones Pasaje, Machala, El Guabo y Arenillas. Cerca del 70% de la producción nacional de banano se encuentra en estas 3 provincias. Hay provincias en donde también la hemos detectado, como Cotopaxi, por poner un ejemplo, Santo Domingo, el mismo Manabí. Sin embargo, son brotes de una u otra manera que han logrado irse controlando y la afectación es menor. Ese barrido lo hicieron el año pasado con 120 técnicos de agrocalidad a escala nacional, quienes usaron 35 drones para volar en 14.600 hectáreas. Y con la ayuda de inteligencia artificial, detectaron los cultivos que tenían hojas amarillas por la infección. Los resultados los publicaron el viernes pasado. Por ahora, la intervención fitosanitaria continúa en 16 provincias, pues los cultivos son más vulnerables al contagio cuando hay humedad y temperaturas que alcanzan los 30 grados, como ocurre en esta época invernal. Por eso se extraen muestras en las fincas sospechosas de tener la enfermedad. Cuando detectan una zona infectada, entra en cuarentena hasta determinar que hay infección de moco. Y si algún agricultor ve que sus cultivos presentan síntomas, pueden avisar al ECU 911 para recibir asistencia técnica. Carolina Herrera presentó su colección de otoño en la Semana de la Moda de Nueva York. Además, el cantante Juan Luis Guerra recibió una de las principales condecoraciones españolas. Estas y otras noticias del espectáculo con Ana María Palacios. Las flores fueron las protagonistas en la colección de otoño de la marca Carolina Herrera, en la Semana de la Moda de Nueva York. En los atuendos predominaron las grandes rosas o flores incorporadas en las prendas. Hubo vestidos y trajes de colores fucsia, blanco, negro, azul, verde, rojo y gris, así como prendas con lentejuelas y pedrería, perfectas para eventos de premiación y alfombras rojas. Se prepara una película basada en la banda de punk rock Green Day. Será una comedia y se denominará New Year's Eve. La trama cuenta las aventuras de 3 jóvenes amigos en un viaje a Los Ángeles, convencidos erróneamente de que su banda abrirá un concierto de Green Day en la víspera de Año Nuevo. El guayaquileño Di Capo se despide de un amor en el sencillo La Última Vez, en el que habla de lo difícil que ha sido terminar con una relación que le hizo daño. El tema será parte de un nuevo álbum que aún no tiene título y que tendrá 9 temas. El cantante Juan Luis Guerra recibió por disposición del Rey de España una de las principales condecoraciones, la encomienda de la Real Orden de Isabel la Católica, en un acto realizado en la Embajada de España en República Dominicana. Guerra estuvo acompañado por su esposa y familia. Además asistieron el presidente dominicano Luis Abinader. Y así llegamos al final de esta entrega informativa. Televistazo regresa a las 5:55 de la mañana. En contacto directo estará Andrea González, candidata presidencial que ocupó el 4º lugar y que detallará su posición para la segunda vuelta. También estará con nosotros Cecilia Velázquez, líder indígena y exdirigente de Pachacutic, para analizar lo que hará su movimiento político en la segunda vuelta electoral. Y les recordamos, amigos, ingresar siempre a nuestra web ecuavisa.com y la aplicación Ecuavisa Play, la dupla perfecta para mantenerlos siempre informados, minuto a minuto, desde cualquier lugar. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.